buenos días. Hoy es miércoles 22 de enero del año 2020 y como siempre es un gusto poder saludarles hasta la intimidad de sus hogares, donde sea que nos vea a través de la señal de ATV. Julia Leiva, muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Me complace estar nuevamente aquí en nuestro programa ATV Noticias y sobre todo que ustedes nos acompañen a nosotros. De esta manera nos enlazamos con el periodista Roberto Mejía, quien conversa con un catedrático universitario sobre el fenómeno de la no renovación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. ¿Qué repercusiones representa este acontecimiento para el país y en materia de inversión? ¿Qué aspectos son los que se avecinan? Roberto, voy contigo hasta un lugar de la ciudad. Buenos días, Carlos Alvarado, Julia Leiva. Me encuentro con el licenciado Miguel Herrera, catedrático universitario, con algunas políticas de gobierno en materia de seguridad que al parecer, según las estadísticas de violencia en nuestro país, no se combate a la violencia producto de la ola de criminalidad que impera en el mismo. Así es, lastimosamente seguimos creciendo en las estadísticas. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos alerta precisamente en eso, porque en Honduras se están incrementando cada día más estas muertes, homicidios, extorsión, y es algo muy preocupante porque entonces es un indicador que nos facilita a nosotros para poder pensar desde todos los puntos de vista, sociológico, humano, educativo, y todo eso es una problemática que Honduras tiene que aprender a abordar de la manera más eficiente y eficaz. Ahora, con todos estos problemas que se está dando, la problemática de la masa de migrantes que van hacia un rumbo de un sueño americano. Así es, esto es un producto, bueno, aquí hay varias opiniones, ¿verdad? Lastimosamente aquí no sabemos cuál es la verdad. El gobierno acusa unas cosas, los que están en la oposición acusan de otra. Derechos Humanos nos dice de que esto es algo que atrás hay un interés político, pero en realidad y la verdad de las cosas es que en Honduras hace falta esa seguridad nacional. Necesitamos apostarle más a lo que es el emprendedurismo, para que toda esta masa estudiantil y esta juventud que vienen egresando de los colegios, de las universidades, no vayan haciendo ya una aglomeración más de desempleados, sino que apostarle más a lo que es la empresa pequeña, mediana y, ¿por qué no?, a la empresa más grande. Ahora, con el tema de la MASI, licenciado, su opinión desde el punto de vista crítico y el sistema de corrupción que se maneja en el país. Es que mire, el tema de la MASI es un tema bien delicado. ¿En qué sentidos? Se instituyó, pero si uno no lo deja trabajar y si uno no está de acuerdo en la manera de proceder, entonces es ahí donde estamos fallando. La MASI ha venido a ser un instrumento judicial en el cual tiene que señalar precisamente esos casos concretos de corrupción, pero si solamente está dando casos, digamos, de menor envergadura, entonces ¿para qué está aquí? Es que ese es el problema. Como decían las noticias, la MASI entonces está haciendo una política muy selectiva, es decir, solamente está seleccionando aquellos puntos en los cuales uno dice están haciendo algo, pero la pregunta es ¿por qué no se descubren los grandes casos de corrupción? No se les da un seguimiento y esas personas que deberían de estar detrás de las rejas no lo están. Entonces ese es el problema y optan mejor por dejar el país. Y lo que dice entonces las personas, su postura política es que Honduras tiene que imperar en su independencia, pero igual vamos a seguir en este círculo vicioso, podemos decir, donde las personas van a seguir haciendo sus actos de corrupción y no van a ir a parar a la cárcel. Muchas gracias al licenciado Miguel Herrera, catedrático universitario, con estos apuntes tan importantes en temas trascendentales a nivel nacional. Con este informe, a esta hora de la mañana, regreso a estudio. Buenos días, compañeros. Gracias, Roberto Mejía.
Mejía por este informe. Rápidamente pasamos a otras noticias, y es que el Instituto Nacional de Migración informó ayer martes que se dio inicio a los retornos asistidos de personas originarias de Honduras que ingresaron de manera indocumentada al país en días pasados. A las 8:43 horas salió una aeronave de la Guardia Nacional desde el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con destino a San Pedro Sula, Honduras, con 110 personas originarias del país centroamericano a bordo, así como agentes federales de migración y elementos de la Guardia Nacional. El retorno aéreo, el primero de varios previstos, se llevó a cabo en estricto apego al respeto con los derechos humanos, en acuerdo con las autoridades de gobierno de Honduras y cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. Muy dura, y para todas aquellas personas que quieran ir, pues está muy difícil pasar ahorita. Por donde quiera que usted se tire ya puede rodear, están agarrando a todas las personas y le están devolviendo para acá a Honduras. Les digo a los hondureños nomás que no traten de hacer eso, porque y si se van, tal vez que vayan legales mejor, ¿verdad? Porque realmente no es nada bueno eso en camino. El Altiplano Central, Ciguatepeque, está de fiesta al conmemorar a su santo patrón. El 17, el 25 de enero se estarán desarrollando varias actividades mismas que son para recaudar fondos para el mejoramiento de la iglesia local. Estamos en nuestra feria y algunas de las actividades que tenemos, pues dimos inicio el pasado viernes 17 de enero con el Santo Rosario y la novena. Durante los 9 días hasta el 25, la novena se desarrollará a las 4 de la tarde. Ya para el día 23, 24 y 25 son los días más fuertes dentro de nuestra feria. El jueves 23 tenemos a partir de las 4 de la tarde el Rosario y la novena, a las 5 la Santa Eucaristía de Sanación y a las 6 de la tarde hora santa de sanación con Jesús sacramentado. Ahí eso va a ser ahí en el atrio de la iglesia. Ya para el día 24, pues a las 12 del mediodía tenemos el repique de campanas, música de banda, también tenemos música de marimba, quema de pólvora, las tradicionales mojigangas que van a andar haciendo el recorrido por la zona centro de la ciudad, y pues en la noche ya tenemos animación con el Ministerio Santa Cecilia. También tenemos un karaoke católico, así que si usted le gusta cantar, pues puede abocarse a la oficina parroquial y anotarse para participar en el karaoke católico. Ya para el 25 arrancamos a las 3 de la mañana con una alborada en honor a nuestro patrón y a todas las mujeres por ser el Día de la Mujer hondureña. Y después a las 10 de la mañana tenemos la Santa Misa, que va a ser presidida por Monseñor Roberto Camilleri, acompañada del párroco de nuestra ciudad, el padre Luis Jiménez, y el vicario, el padre Demetrio. Ya por horas de la tarde tenemos también siempre la música de banda, música de marimba, tenemos las mojigangas, el palo encebado, y ya para la noche tenemos siempre a las 5, la novena, a las 6 de la tarde tenemos la Santa Eucaristía, a las 7 la procesión, y ya después tenemos animación con el Ministerio Nuestra Señora de Lourdes, música de banda, quema de pólvora y el tradicional toro fuego. El objetivo es finalizar el proyecto de las bancas. Sabemos que las bancas que tenemos en nuestra parroquia ya tienen varios años y están bien deterioradas, pero con esto necesitamos pues de la colaboración de ustedes. Tenemos ventas de comidas y a través de eso el aporte de los hermanos que lleguen, que se acerquen a la feria a comprar, va a servir para poder hacer la finalización de este proyecto. Invitamos a toda la feligresía católica de nuestra ciudad, a toda la gente que le gusta también participar de las ferias, que son de otra religión, pues también que nos acompañen y que puedan aportar un granito de arena. Sabemos que esto es una obra para el Señor y pues invitarles a que es la feria tradicional del pueblo, y creo que deberíamos de unirnos todos como pueblo católico, pueblo de Ciguatepeque, a celebrar a nuestro santo patrón San Pablo. Varios sectores son el criterio de Ciguatepeque, que se encuentra en alerta roja por la falta de una buena gobernabilidad que amenaza con desencadenar múltiples factores negativos como la migración irregular, la falta de empleo y una baja inversión. La falta de planificación, gobernabilidad, contar con un plan estratégico verdadero para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad son algunos factores que impiden que Ciguatepeque se convierta en un ecosistema atractivo para invertir.
El colapso de sus calles y avenidas, el aglutinamiento de vendedores ambulantes y el desacato a las leyes locales han convertido en una verdadera pesadilla la ciudad. Yo creo que han quedado a deber en todos los factores que puedan traer el desarrollo a la ciudad. La ciudad la vemos más convulsionada que lo mirábamos hace 5 años, ¿verdad? Y es que parece ser que no piensan los señores corporativos, que son los legisladores en el municipio, de que todas las ciudades van creciendo. O sea, naturalmente, vegetativamente, como le llaman los economistas, van creciendo alrededor del 10% de sus ciudadanos, ¿verdad? Y la ciudad se ha ido quedando pequeña. Usted no va a ver más escuelas, usted no va a ver más colegios, no va a ver más institutos, no va a haber más centros de salud, no va a haber absolutamente nada. Es más, nos hemos quedado con las mismas calles, las mismas carreteras que teníamos hace 20 años, ¿verdad? Con un bulevar de hace cuánto, si se construyó en la alcaldía de don Ramón Sabillón, que en paz descanse, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que no sé a qué apunta la municipalidad, esto lo he venido repitiendo. Han jugado mucho con la improvisación. Hasta el día de hoy no hemos visto ningún tipo de planificación, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo del municipio, y eso nos deja mucho a deber. A criterio de un sector de empresarios, la falta de acompañamiento del ente rector del comercio local ha sido poco beligerante y no ha mostrado un verdadero interés en fortalecer la economía local, pues sus nexos directos con el gobierno hacen que se acople a las necesidades de las autoridades y no de sus agremiados. Cuando la autoridad civil exige, se vuelve oposición, se vuelve lanzador de piedras, se vuelve ñángara, como vulgarmente se le llama a esto. Entonces, para mí, la Cámara de Comercio ha sido tibia en ese sentido, no ha sabido exigir, y las personas que han exigido, pues se han catalogado en ese sentido con esas etiquetas que más que construir, pues vienen a afectar, porque la gente que viene a proponer ideas diferentes o que viene a reclamar, entonces se le tacha de oposición, de una posición no constructiva. Entonces esperamos que la autoridad municipal pues abra sus oídos ante el clamor de la población de que algo pasa en Cihuetepeque. Creo que el alcalde pasa todos los días por las calles de Cihuetepeque, pasa por el centro, porque la alcaldía está en el centro de Cihuetepeque, y no ver el desorden vial y no hacer nada, él tiene responsabilidad en esa parte. Actualmente la ciudad atraviesa por serias dificultades en su infraestructura, quizá una de las principales causas para frenar el crecimiento económico, al mismo tiempo de una inexistente política de reordenamiento que permita crear las condiciones de estabilidad. Carlos Alvarado, ATV Noticias. Las constantes variables en el clima que se ha visualizado en la ciudad de Cihuatepeque ha afectado a innumerables personas, por lo que expertos recomiendan tener los cuidados necesarios, especialmente en niños y en ancianos. Los cambios de clima se han estado visualizando constantemente en la ciudad de Cihuatepeque, por lo que niños y ancianos son los más vulnerables en sufrir estas incidencias. El equipo de bomberos se encuentra preparado en estas épocas de frío para atender ya sea accidentes vehiculares debido a las lluvias y equipos de ambulancia para atender a las personas. Nosotros siempre, todos los años, tenemos preparado todo el personal con equipo para poder realizar lo que son los monitoreos a los ríos y las zonas vulnerables. En caso de inundaciones, pues siempre nos hacemos presentes al lugar por si hay que hacer algún rescate, sacar las personas que están en peligro, y por ende pues recomendar también a estas personas que están en lugares donde se da bastante esta incidencia, cuando ya comience la tormenta y miren que está subiendo el caudal, por favor, es importante salir de sus viviendas y buscar un lugar seguro, y también atender todas las directrices de los miembros del cuerpo de bomberos cuando llegan a este lugar, y que hagan caso para poder colaborar con estas personas y poderles salvar la vida. ¿Están con equipos suficientes, como por ejemplo atender a las personas en caso de accidentes debido a las lluvias, o de ambulancia? Sí, en efecto, nosotros siempre tenemos una ambulancia disponible para poder atender los accidentes de tránsito, y recomendar a todos los conductores que transitan por la carretera CA5
que cuando esté mojado el pavimento, pues reducir la velocidad, porque en estos casos el pavimento se pone bastante liso y es un factor fundamental para causar un accidente. ¿Qué otra recomendación le daría a las personas en este clima? En este clima, pues para el asunto de las enfermedades respiratorias, pues caminar abrigados con sus gorros, sus suéteres, y por ende pues es más importante proteger a los niños, que son los más vulnerables, y los ancianos en este tipo de enfermedades pulmonares. El clima lluvioso afecta a innumerables personas, por ende los próximos frentes fríos que se aproximan en la ciudad deben tomar medidas preventivas para cuidar el bienestar de las personas. Bueno, primeramente pues yo creo que debemos de cuidar bastante a los niños, los ancianos, que son más vulnerables a los cambios de clima, ¿verdad? Que se vienen así, que no está estable. El cambio de clima puede afectar a múltiples personas. En el caso de climas lluviosos y de frío, se requiere de atención para poder prevenir enfermedades respiratorias. Para TV Noticias, Julia Leiva. Mediante un operativo realizado en Acapateuga, Chiapas, del gobierno federal, recuperó 911 hectáreas, 911.000 metros cuadrados que ocupaban irregularmente grupos de paracaidistas en la reserva de la biosfera de la Revién Encrucijada. De acuerdo a la dependencia, los grupos invasores pertenecen a las organizaciones El Tagulero o Los Patos y 14 de diciembre y fueron desalojados de forma pacífica con el apoyo de 580 elementos de distintas instituciones. El operativo se realizó de forma pacífica y fueron deshabilitadas más de 50 casas rústicas. Asimismo, se permitió a los ocupantes de dichas invasiones retirar sus pertenencias, ganado y recuperar la cosecha de sus cultivos y apunta. La encrucijada protege ecosistemas y especies de flora y fauna existentes en los humedales de la costa de Chiapas, contiene manglares de hasta 35 metros de altura, posee la única comunidad de la selva baja inundable de zapotonales en México. Bueno, hacemos una primera pausa comercial, no nos cambie, en breve regresamos con más en ATV Noticias. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
Comienzan las movilizaciones en Davos a pocas horas de la apertura oficial. Este martes el Foro Económico Mundial, activistas climáticos han acusado a las compañías que lo forman de ser responsables de las crisis climáticas. Han iniciado en Landquart una marcha de 40 kilómetros hacia Davos para llamar la atención sobre el calentamiento global. De hecho, tal y como ha explicado el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en edición, el cambio climático y las preocupaciones sobre el medio ambiente está entre los temas principales en la agenda. Es tranquilizador que el presidente Trump venga porque es una reunión global, lo vemos involucrado en asuntos globales. Por otro lado, es muy tranquilizador volver a tener a Greta y a todos sus compañeros porque el medio ambiente jugará un papel particularmente importante durante esta reunión, ha declarado Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Los aliados internacionales del gobierno libio respaldados por la ONU de las fuerzas rebeldes, han acordado hacer efectivo el alto al fuego iniciado hace una semana y el embargo de armas decretado por Naciones Unidas. El acuerdo se ha sellado en una conferencia internacional sobre Libia en Berlín, organizada por el gobierno alemán y la ONU, a la que también ha acudido el presidente del gobierno de acuerdo nacional en Libia, Fayez al-Serraj, apoyado por Turquía, y el jefe del Ejército Nacional Libio, Khalifa Haftar, respaldado por Rusia. El documento apuesta por una tregua duradera y verificable e insta a todos los actores a cumplir de forma unívoca con el embargo de armas. También se le exige no contribuir a la escalada del conflicto. Asimismo, se defiende que la solución a la crisis solo puede pasar por un proceso político que debe estar controlado y liderado por los libios. Además, se insiste en la necesidad de mantener la unidad de Libia, su integridad territorial y soberanía nacional. Las fuertes precipitaciones que se esperan para estos días también caerán sobre varias de las zonas más fuertes y más afectadas por los incendios que han arrasado ya casi 12 millones de hectáreas en Australia. La Oficina de Meteorología de Australia ha lanzado una alerta por tormentas severas que incluyen fuertes vientos y granizadas en gran parte de Nueva Gales del Sur, una de las zonas más afectadas por los incendios que han arrasado ya casi 12 millones de hectáreas desde septiembre, además de ocasionar la muerte de casi unas 30 personas. Las autoridades australianas han alertado de que las fuertes precipitaciones que se esperan para estos días caerán sobre el sur del estado de Queensland, noreste de la isla y en muchas áreas de Victoria en el sur, creando incluso el riesgo de más inundaciones después de las producidas en ciertas zonas de Melbourne este fin de semana. Tras 48 días de conflicto, Francia empieza a volver poco a poco a la normalidad. Por primera vez desde el 5 de diciembre, el metro de París funcionó casi sin problemas, lo mismo que la red ferroviaria. El poder de convocatoria de las últimas manifestaciones nacionales también ha ido perdiendo fuerza, pues el bolsillo de los opositores a la reforma ha obligado a ese retorno a la rutina. El descontento se mantiene muy vivo y parece haberse canalizado hacia acciones más espontáneas, pero también más violentas. Víctimas colaterales de esa cólera parecen haber sido el restaurante favorito de Emmanuel Macron, la Rotonde, la exclusiva brasserie del distrito de Montparnasse, en la que el presidente celebró su victoria en la primera ronda de las elecciones a la jefatura de Estado. Fue objeto de un incendio intencionado, aunque por el momento no se ha detenido a los autores intelectuales. Bien, condenados a podrirse bajo la lluvia, ocultos entre la maleza o en medio de la basura, con capas de tierra y óxido en sus pies, permanecerán por más tiempo. Los tractores que Venezuela le donó a Honduras por haberse sumado a la alternativa bolivariana para las Américas. Evidenció en un recorrido por 4 departamentos del país las terribles condiciones en las que están los tractores y cómo fueron destruidos para robar sus piezas. El Instituto Nacional Agrario aclaró que no son suyos, que solo los tienen guardados en sus predios a nivel nacional
y las confederaciones campesinas, dueñas por la ley de la maquinaria agrícola que le dio el fallecido expresidente Hugo Chávez a Honduras. Destacó que este mes se plantearon una reunión para verificar dónde están los tractores que estaban buenos. El problema es que la INA, cuando se quiso recuperar los tractores, ya estaban repartidos en fincas de café. Bueno, qué lástima con este tema. Queremos también hacer un importante apunte, Julia, el tema de la donación de estos tractores. Pues de alguna u otra manera es importante que se retome o que tomen acciones inmediatas, que tanto el Instituto Nacional Agrario como los responsables en este caso de rescatar los pocos tractores que quedan vivos, que quedan buenos, y los que ya se entregaron, pues ni modo, ¿verdad? Porque aquí ese es el problema. Aquí existe una ola de corrupción increíble, que todo lo que miran como recurso estatal lo despilfarran, todo el dinero público, quieren hacer una verdadera piñata con él. Y como no les pusieron atención, pues ya los tractores están en mal estado y algunas piezas han sido robadas por personas. Y otros ya están en manos de amigos de los políticos, porque eso es también común en Honduras, que los políticos hacen favores a sus amigos. Esto es un mal de nunca acabar. El país así muy difícil va a avanzar. Y pues recordemos, Julia, que el tema de la tecnificación de la agricultura es un tema sumamente importante, en vista que los bancos no cuentan con una política para fortalecer el agro en Honduras, porque obviamente el agro es un negocio delicado, es un rubro delicado, y el sistema bancario nacional tampoco va a poner en riesgo su plata, ¿verdad? Y eso es claro. Además que el gobierno no ha definido una política contundente, una política más rigurosa para la banca nacional, que utilicen la sobreliquidez financiera que tienen, porque aquí hay riqueza, solo que está distribuida en pocas manos. Las poquitas manos tienen acaparado todo el dinero, toda la plata. Entonces, como la sobreliquidez bancaria la utilizan para otro tipo de programas o para otro tipo de producto, mejor dicho, como por ejemplo en Honduras es muy común ver que los bancos para la época de la Semana Morazánica están extendiendo tarjetas de crédito especiales para que la gente se enjarane y vaya a disfrutar a Islas de la Bahía, y después se quede todo el año pagando esa tarjeta de crédito. Así también, más los intereses. Así también lo hacen para la época de Navidad. Todo lo que tenga que ver con el consumismo propiedad de caníbales, los bancos lo están haciendo con una sociedad tan empobrecida como la nuestra. Es que ese es el problema. Una sociedad tan empobrecida como la nuestra sigue siendo empobrecida por todos los sectores, tanto el sistema bancario, que le extiende préstamos súper abiertos, súper grandes, para que puedan comprar un televisor, para que puedan comprarse un celular, para que puedan ir de viaje, para que puedan comprarse aparatos tecnológicos que les permita ver mejor la novela. Eso es el sistema bancario que tenemos, un sistema bancario mezquino con el país, mezquino con Honduras, y no lo están invirtiendo. Ese excedente, esa sobreliquidez bancaria, no la invierten en la tecnificación de la agricultura como verdaderamente tendría que ser, porque el campo tiene que tecnificarse para poder acoplarse a la demanda nacional. ¿Cómo quieren que el país produzca arroz, por ejemplo, o maíz a gran escala para por lo menos garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria? Porque y recuerda que también la agricultura es el sector más importante que tiene que tener un país, sobre todo aquí en Honduras, que tenemos bastantes cultivos para ir a ser exportados a múltiples países, y sobre todo que desde ahí se deriva la economía de nuestro país. Aquí tenemos que hablar de soberanía alimentaria, no de seguridad alimentaria, porque son dos términos completamente diferentes. La seguridad alimentaria es aquella alternativa que ofrece un país o una comunidad para poder abastecer al mercado nacional de la demanda del producto que está requiriendo. Y la soberanía alimentaria es aquel país, aquella comunidad
que no solamente produce lo que consume, sino que también exporta el excedente del producto. Honduras podría ser perfectamente, de nuevo, el granero de Centroamérica si existiesen políticos, si existiesen gobiernos comprometidos con las causas sociales más justas, con los más desposeídos. Pero lo que aquí tenemos son unas pirañas en el poder, son una carroña que lo que menos le interesa es sacar adelante a este país que sufre todos los días los embates de la miseria, los embates de la desigualdad, de la inseguridad, de la incertidumbre, del robo de la esperanza, porque eso es lo que nos tienen ahora mismo. Nos han robado las esperanzas, nos han robado los sueños, nos han robado absolutamente todo, Julia. Y eso se tiene que redefinir y se tienen que tomar acciones contundentes. Y el pueblo tiene que elevar, tiene que alzar su voz. Y los hombres y mujeres valientes de este país también estamos en la obligación de levantar nuestra voz y decir lo que no nos gusta y proponer cosas para que el país tenga un avance significativo, Julia. Así es, Carlos, pero bueno, finalmente de esta forma hacemos nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
Las necesidades del entorno han acortado las divisiones entre la academia y la empresa privada con el desarrollo de carreras técnicas y universitarias, acorde a los desafíos del mercado laboral en zona noroccidental del país. A pesar de la coordinación entre los sectores, es un gran avance. Es necesario que a través de las políticas y accionar público logre involucrarse en el modelo de innovación de triple hélice para fomentar el desarrollo social y económico, aun cuando las más de 10 universidades, entre públicas y privadas, que funcionan en San Pedro Sula, están ajustando su oferta académica y planes de estudio a las tendencias. Ampliar la cobertura de la educación superior sigue siendo uno de los mayores desafíos. Y bien, los avances de tecnología han facilitado la vida del hombre y mismas innumerables otras innovaciones que hoy también están llegando en los animales, donde los centros veterinarios ya no solo brindan el servicio de venta de productos, sino que la innovación ha llegado a permitir que hoy en día existan hospitales para los perros. El nuevo milenio de la revolución tecnológica, es por ello que abordamos a una de las clínicas veterinarias más completas en la zona central. Canicad es una clínica que ofrece distintos servicios en el cuidado animal como una de las tendencias tecnológicas. En la actualidad ya contamos con, por ejemplo, un laboratorio completo en donde podemos hacer pruebas de sangre como ser hemogramas. Por acá tenemos una máquina que lo que hace son muchos exámenes, por ejemplo el perfil hepático. Dentro de las pruebas hepáticas son similares a las que se realizan en medicina para humanos, desde la TGP, TGO, de pronto y los microbiólogos saben de estos términos, fosfatas alcalinas, entre otros. También podemos hacer pruebas para saber cómo está funcionando sus riñones, como el BUN, la creatinina, medimos fósforo, medimos la relación BUN-creatinina, entre otras. En la actualidad muchas personas optan por tener de compañía a un animalito, mismo que requiere muchos cuidados, pues amar a un animalito es amar la creación. Mi amor por los animales nace desde mi familia. Yo soy una familia que, bueno, prácticamente me crié en el campo. Toda mi vida prácticamente pasé con animales, con perros, con vacas, con caballos. Y es algo que es un amor que mi padre me lo ha inculcado siempre. Y es algo que vamos a seguir, me hace feliz. Desde que nací, la verdad, me di cuenta que mi pasión son los animales y que vamos a seguir así hasta el día de mi muerte. Un médico salva la vida del hombre, un médico veterinario salva la humanidad. Roberto Mejía, ATV Noticias. A criterio de la profesional del derecho Tania Vázquez, en Honduras difícilmente se retomará el tema si se legaliza o no la marihuana, pues obedece a factores culturales que por obvias razones el país no está preparado. Vázquez también refirió que en países avanzados la comercialización de la cannabis hace mucho dejó de ser un mito, pues en ella se han encontrado propiedades curativas. Es un tema sumamente delicado por cuestiones de cultura, porque existió la propuesta de parte de uno de los diputados en el año 2016 y ni tan siquiera le dieron la palabra, por decirlo así, para que él hiciera su propuesta y que él en el momento oportuno diera su opinión de por qué él hacía esta propuesta y cuáles serían los beneficios. Entonces, en un futuro a lo mejor, pero ahorita, por decirlo así, no creo que se vaya a aprobar ni tan siquiera volver a proponer esta ley de aprobación de la marihuana. En países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador, México incluso, ya está aprobado el uso de la marihuana porque científicamente se ha demostrado y está comprobado que tiene componentes medicinales para contrarrestar dolores crónicos en enfermedades como ser el cáncer, entre otras. Varios países de Asia reforzaron los controles ante la propagación del nuevo virus de la familia SRAX, que ya ha causado 6 muertos en China y hace temer una crisis sanitaria mundial.
China anunció 77 nuevos casos, en los que son cerca de 300 las personas que han contraído virus, que ha causado otros 3 fallecimientos en Wuhan, donde fue detectado el patógeno en el centro de China y que ya se ha extendido por Japón, Corea del Sur y Tailandia. Unos 922 pacientes estaban en observación en los hospitales chinos, según las autoridades sanitarias. La tasa de desempleo abierto o personas que quieren trabajar pero no encuentran una plaza se mantuvo estable en más de 240.000 personas durante el 2019. Eso significa en 5.7% de la población económicamente activa, según la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social. El desempleo abierto se mantuvo en 5.7%, no se movió ni para arriba ni para abajo. Eso es bueno, comentó el secretario de Trabajo, Carlos Madero, para luego referir que en el segundo semestre anterior hubo un repunte, sobre todo en empleo temporal que aporta. En las fincas del café El Paraíso urge la contratación de cortadores del grano, pues ya está en pleno auge la cosecha del 2019 al 2020. La caficultora Dulce María Zelaya, tras señalar lo anterior, dijo que al menos en su sector se requieren unos 400 trabajadores. Yo no sé por qué tanta gente migra del país cuando aquí hay trabajo y buena paga, señaló. El café ya está madurando y el que maduró se cayó, por eso estamos clamando por mano de obra, afirmó. Aclaró que no importa que la gente no sepa cortar café, pues aquí les enseñamos, admitió. En la actualidad han llegado algunos obreros, pero lo malo es que lo hacen cuando la cosecha ya ha empezado. Un cortador gana 200 lempiras diarios por lo menos, pero por otros se hacen hasta 500 lempiras diarios, agregó. Bueno, este tema también ha causado una serie de opiniones, Julia, en contra y a favor. Si bien es cierto, hay quienes dicen, bueno, en Honduras hay trabajo, solamente hay que buscarlo. En Honduras el que no trabaja es porque es haragán, dice mucha gente, ¿verdad? Y refiriéndose en el caso de los cortadores de café. Pero imagínate, Julia, o sea, solo la gente que no ha tenido la oportunidad de tan siquiera irse a molestar las manos, por decirlo así, para saber qué es el trabajo que hacen los cortadores de café, porque aquí hay una controversia. O sea, si bien es cierto, se necesitan bastantes personas que puedan ser cortadores de este café, grano básico, pero las personas no lo hacen porque su paga es muy no mala. Les da abasto. Es muy mala la paga, y mira cómo son las cosas. Los grandes allá arriba, como los altos directivos del Instituto Hondureño del Café y las asociaciones, más los intermediarios, más toda la cadena de producción, o sea, solo el que no conoce no tiene por qué hablar. Ese es el problema nuestro en este país. La gente que no conoce la situación verdaderamente se cree con la catadura moral para poder emitir un juicio, para poder emitir una opinión. O sea, es una completa falsedad que digan que en el país el que no va a trabajar ahí es que es haragán. No es que es haragán, es que simplemente no se le dan las condiciones. Mira, ahí hay madres que llevan a sus niños pequeños chineados a cortar café. ¿Qué trato humano puede ser eso? Y también tienen más debilidades. Ellos están expuestos a, por ejemplo, el sol, la sed que ellos tienen, el cargar. Mira cómo llevan eso, ¿verdad? ¿Será que son burros? Que los ven como burros. O sea, eso hay que ser un poco más contundente en esto. Señores, esto es una realidad. El país está atravesando una dura realidad. Mira, Julia, en la cadena de intermediación, tú no tienes idea los millones de lempiras que hay de por medio para que vengan unos pocos y se beneficien. Porque el mero productor no creas que tiene los beneficios del exportador o del intermediario. Yo considero que debe haber un aumento y una igualdad, por lo menos. Claro, a trabajo igual, paga igual. Lo que pasa es que también aquí estamos acostumbrados a tener empresarios miserables que quieren pagar poco y que la gente les dé todo, como decimos vulgarmente, que les dé lomo día y noche. Y eso no es posible. En el Código de Trabajo están establecidas las horas que una persona debe laborar, y si labora más, se hacen pagos extra. Julia, pero de aquí estamos años luz para ver eso. Estamos años luz para que se pueda cumplir
esta situación. Lamentablemente eso es lo que ocurre en el rubro del café. El productor en general no logra beneficiarse de las fuertes sumas de dinero que deja el oro verde en otros países. Pero bueno, ojalá y esto se pueda ir resolviendo poco a poco. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial. No nos cambie, enseguida regresamos con más. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Existe un lugar entre dos océanos, en el corazón de Centroamérica, donde la naturaleza crea un camino directo hacia el cielo. Este es mi país, este es Honduras y este es el reto Celaque.
Internacional. El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio el martes en el Senado luego que el presidente del tribunal, John Roberts, abriera la sesión para la presentación de los argumentos tanto de la parte acusadora como la defensa del mandatario. McConnell abrió la sesión en la Cámara prometiendo un proceso justo e imparcial y advirtió que el Senado permanecerá en sesión hasta que adopte su paquete de reglas propuesto. Los abogados del presidente finalmente recibirán igualdad de condiciones, dijo el republicano en Kentucky, en contraste con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes. Los demócratas, mientras tanto, han pedido al Senado, controlado por los republicanos, que retire a Trump de su cargo por presionar a Ucrania para investigar a ex vicepresidente John Biden, un rival político, y luego obstruir la investigación sobre el escándalo. El representante Adam Schiff, quien es el líder de los 7 gerentes de la Cámara de Representantes que procesan el caso contra Trump, ha insistido en su participación que este juicio es una oportunidad para devolver el poder al pueblo, al enjuiciar a un presidente que ha demostrado que ha cometido delitos. El gobierno de Reino Unido reiteró el martes su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien llegó a la capital británica en Londres en la primera parada europea en una gira internacional que comenzó en Colombia esta semana. Guaidó se reunió con el canciller británico y con el primer ministro Boris Johnson. Su recorrido por países europeos llega en un momento en el que los ministros de Relaciones Exteriores del bloque podrían ampliar las sanciones a más miembros del gobierno que disputa en Caracas. El canciller británico Dominic Raab tuiteó en español luego que el encuentro con el presidente encargado de Venezuela, diciendo en su mensaje: fue un placer reunirme hoy con Juan Guaidó en su primera visita en Europa. Raab afirmó en la conferencia conjunta con Guaidó-Raab la preocupación de su país por la crisis humanitaria en la región latinoamericana a causa de la situación en Venezuela, así como los abusos de derechos humanos en ese país, y prometió que trabajará con todos nuestros socios europeos para asegurarnos que se rindan cuentas por ello. Al mismo tiempo, insistió en el que más desean ver una transición pacífica y democrática en Venezuela. 2020 arranca con una muestra excepcional del séptimo arte gracias a la nueva edición del Festival de Cine Judío en Miami. Más de 100 estrenos brillan en la cartelera del Festival del Cine Judío en Miami, que llega a su 23ª edición. Una cita en la que directores iberoamericanos toman protagonismo sobre la alfombra roja. De la comedia al drama va el programa de este festival, con más de 50 invitados internacionales asistentes, como Miguel Coan, cineasta argentino que presentará su filme La experiencia judía. Esta película, si bien nos conecta con una historia judía, nos conecta con la humanidad misma, porque estamos en una época en donde la inmigración es el tema que más nos conmueve a todos, apuntó. Bueno, de esta manera llegamos al final de una emisión más de su noticiero ATV Noticias, edición matutino. Julia, invitemos a la gente desde luego a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales para mantenerse muy bien informados. Bueno, gracias por estar con nosotros y recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como Altiplano TV y síganos sobre todo para nuestras programaciones, como lo es a las 5 de la tarde con el noticiero ATV Estelar con la periodista Nancy Mallorca y Edgar Varela, y así también Cultura Milenial con la periodista Cindy Franco. Gracias a ustedes, pasen un buen día. Muy buenos días.